las respuestas a nuestras oraciones se cumplen bajo leyes y principios establecidos por Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Los discípulos vivieron con Jesús y vieron a Jesús hacer muchos milagros, ¿verdad? Pero la Biblia no nos muestra de que, aunque Jesús no había padecido aún, Él resucitó muertos, ¿verdad? Y los discípulos estuvieron allí presentes cuando Jesús resucitó muertos. Pero en ninguno de esos relatos la Biblia enseña de que los discípulos preguntaron: ¿cuánta fe necesitamos para hacer eso que tú haces? Y mi pregunta para ustedes hoy es: ¿cuál es tu medida de fe? ¿Como esta? ¿O como esta? ¿Como esta? Ok, ya saben esta. ¿Tiene una más chiquita? Ok. ¿Más chiquita? Ok. ¿Más chiquita? No, la mía está a la mitad. A la mitad. Okay. ¿Tu fe cómo es? How big is your faith? Like this or like this? Like this one? Okay. How big is your faith? Have it with a small one. Smaller than this? No, that. Like this one. Okay. Smaller. What about you? The same thing. What about you? Ay, yo estoy siendo muy prideful. Y que la mía está grande. Ok, qué bueno, eso es honestidad, y creo que de la honestidad es que Dios puede partir para enseñarnos verdades y principios. El título de aquello que Dios nos envía hoy es: ¿cuál es tu medida? ¿Verdad? Cada uno de nosotros ha podido declarar de acuerdo a algo, a una imagen que les he mostrado, de cuán grande es su fe, y cada uno de manera honesta y consciente ha determinado: no, la mía puede ser como esa, o puede ser como esa, o puede ser como esa, ¿verdad? Entonces les comentaba de que aunque los discípulos estuvieron con Jesús, ellos nunca le preguntaron a Jesús: ¿cuánta fe necesitamos para poder hacer los milagros que tú haces? Jesús aún no había resucitado. Jesús no era una evidencia personal de resurrección, porque Él no había muerto aún, pero Él estaba resucitando muertos. Y los discípulos estaban presentes con Él. Quisiera que me acompañen con sus Biblias al Evangelio de Lucas, al capítulo 17. Oh, se apareció aquí, bueno, gracias a Dios. ¿Cuál es tu medida, verdad? Vamos a hablar de fe, y la pregunta que Dios nos hace es: ¿cuál es tu medida? Dice el verso 3 del capítulo 17 de Lucas: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale, ¿verdad? Están los discípulos haciéndole preguntas a Jesús, y Jesús les dice que miren no por los otros, sino por ellos mismos, ¿ok? Les está dando una instrucción. Esto que les voy a decir les beneficia a ustedes, ¿ok? Entonces dice: si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Si nos quedamos con ese solo texto, fácil. Yo te exhorto: si te arrepientes, te perdono. Y si no te arrepientes, no te perdono, ¿verdad? Porque es lo que está diciendo la Escritura. Si tú le reprendes y si él se arrepiente, perdónale. Pero si no, entonces no lo perdono, ¿no? Si nos quedamos hasta ahí, tendríamos algo bíblico para justificar nuestra falta de perdón. Pero continúa en el verso 4 y dice: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Ya nos da a entender: si tu hermano lo exhortaste, él dijo que se arrepentía,
pero sus acciones dicen lo contrario, ¿qué es lo que te toca a ti? Perdonarle. Porque el consejo es, miren por ustedes mismos. Sigo, verso 5. Dijeron los apóstoles al Señor, increase your faith. No está hablando de milagros, está hablando de relaciones interpersonales. La Biblia quiere decirnos de que para relacionarnos y para ejercer perdón necesitamos ¿qué? Fe. Es la única parte en la que la Biblia habla que los discípulos le preguntaron, aumentanos la fe. Esta hermanita no me la tolero para perdonarla otra vez, Señor. Es muy difícil este hermanito. Y fue la única ocasión en que los discípulos le manifiestan, aumentanos la fe, es muy difícil yo estar perdonando a mi esposa. Viene siempre con el mismo cuento. Es muy difícil yo estar perdonando a mi esposo. Siempre viene con las mismas excusas. Y pareciera que los discípulos dijeron, es imposible, Señor. ¿Cómo así que le perdone y que le perdone y que le perdone? Si viene cometiendo la misma falta. Y le dijo, aumentanos la fe. Dice el verso 6, entonces el Señor dijo, pareciera a veces, yo no sé si cuando usted lee la Biblia encuentra relatos en que pareciera que la Biblia como que se salta las cosas y como que Jesús cambia de tema y como que Jesús no respondió o como que la pregunta que le hicieron quedó inconclusa y sin respuesta. Dice, entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedeceré. Yo les pregunté cuál era su medida de fe, ¿verdad? Y Jesús dice que para nosotros comenzar a hacer su voluntad no necesitamos una medida grande, si pudiéramos cuantificarla, ¿verdad? Dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, entonces, ¿qué comenzaríamos a hacer? Comenzaríamos a decir, Padre, cambia esta situación. ¿O qué dice? Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, ¿qué comenzaríamos a hacer? Comenzaríamos a invocar a Dios, a decirle, Padre, cambia esta situación. ¿Verdad? ¿O qué dice la Biblia? Yo no sé si mi Biblia es diferente a la de ustedes, pero léanla. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, no, ordenas. Podrías decir eso. Comenzarías a decir, comenzarías a dar órdenes. Si nosotros tuviéramos claro eso, creo que desperdiciaríamos menos tiempo en oraciones que no van a obtener respuesta. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, si tuvieras fe como un granito, entonces comenzarías a ordenar, no comenzarías a pedir que yo haga, ¿verdad? Verso 7. Aquí salta, pareciera que de tema y cambia de opinión el Señor y deja de hablarles con respecto a la pregunta. Dice el verso 7, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? ¿Alguno de ustedes, si tuviera un empleado o un criado, haría eso? No le dice más bien, prepárame la comida, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. La Escritura muestra de que en el tiempo de Jesús había época de esclavos, y los esclavos no eran contemplados. Los esclavos no se les decía, ay, tú estás como cansado hoy no me sirvas, hoy me voy a servir yo y te voy a servir a ti, ¿verdad? No, el esclavo es esclavo, cansado o enfermo es esclavo y tiene que servir, tiene que trabajar. Pareciera que esa información no tiene nada que ver con fe. Saltó de una conversación a otra. Jesús como que es experto en cambiar las conversaciones y dejar las cosas inconclusas. Pero creo que no es así.
Yo creo que el consejo que Jesús nos quiere dar es que si tú tienes fe como un grano de mostaza, haz que ese granito de mostaza se convierta en tu esclavo y comience a trabajar para ti. Porque si tuviéramos fe como un granito de mostaza, comenzaríamos, como dijo el hermano, a arrancar árboles. ¿Cuánto dinero nos ahorraríamos en landscaping, verdad? Comenzaríamos nosotros a decir, cámbiate de aquí, ponte allá, siémbrate aquí. Y tantas cosas que podríamos hacer. Verso 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, ¿cómo se deben de llamar ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué eres inútil? Porque lo que debíamos hacer lo hicimos. Ok, entonces regresémonos un poco. Si tenemos fe como un granito de mostaza, ¿qué es lo que tenemos que comenzar a hacer? Ordenar. Pero si yo tengo fe como un grano de mostaza y no comienzo a ordenar, sino que comienzo a decirle a Dios que mueva, quite, ponga y haga, ¿qué estoy siendo? Rey infiel. Porque si el que hace es inútil, el que no hace, como le están diciendo, el rey inútil. Jesús dice, llámate cuando comiences a hacer lo que te he dicho, siervo inútil. Somos pues lo que debíamos de hacer, hicimos. Pero ¿cuántas oraciones hacemos sabiendo que se nos ha dado una orden previa de que no tenemos que pedir, sino ordenar? La fe es algo que tenemos. Lo que no tienen muchos es el conocimiento de lo que tienen que hacer con su fe. ¿Cómo usarla? Lo mismo le pasó a los discípulos. ¿Qué dijeron? Aumentanosla. Y Jesús les estaba diciendo, si tu hermano peca contra ti, ¿qué tú tienes que hacer porque tienes fe? Perdónalo. Necesitamos fe para perdonar, hermanos. Si no tenemos fe, no perdonamos. Esta semana veía una noticia, no sé cuántos la vieron, de un conductor que tiene un vehículo Tesla y dijo, yo voy a ensayar la tecnología. ¿Tenemos la noticia? ¿No la tenemos? Ok, no tenemos, pues no la, ok. Pero los que vieron la noticia y no búsquenla. El tipo dijo, tengo un carro con tecnología y este carro viene con piloto automático. ¿Qué voy a hacer? Pongo el piloto automático y me siento atrás. Y se fue por el espejo y el hombre allí, y él se filmaba y la gente lo filmaba. Lo arrestó la policía, pero no hay una ley que diga que eso es prohibido. ¿Por qué? Porque él no está violando ninguna ley, ¿verdad? Porque el gobierno ha aprobado la tecnología en esos vehículos. Él simplemente, ¿qué está haciendo? Uso de un concepto, de un beneficio que le dijeron que tenía su vehículo. ¿Cuántos tienen el mismo vehículo y no lo están usando? Pero él dijo, yo tengo esto, yo lo voy a poner a prueba. Y son como cosas contradictorias y lo arrestaron. Y él dice, como no estoy violando ninguna ley, lo soltaron y volvió a hacer lo mismo. Aunque hay precedente de que han ocurrido muchos accidentes con esa tecnología, ¿verdad? Pero él no está violando ninguna ley. Él está colocando a prueba la inversión que hizo en su vehículo. Y eso me impactó y me llamó la atención. Cómo nuestros sentidos, lo que perciben, motivan nuestra fe natural. Yo creo que todos tenemos fe natural. Los que manejamos, sabemos que cuando vamos manejando, tenemos fe que si el semáforo está en verde de este lado, del otro lado está en ¿qué? Rojo. En rojo. ¿Lo estamos viendo? No. Pero tenemos fe de que si aquí está en verde, al otro lado está en rojo y yo puedo pasar. Los que tomamos tren, tenemos fe de ¿qué? De que llegó un carrito a la estación y abrió las puertas. Yo no he visto el conductor, pero tengo fe de que ese tren tiene un conductor que me va a llevar a mi destino, pero yo no lo he visto. Y confiado me monto con audífonos y escuchando música y sin escuchar las alertas ni nada. Si me monto en un avión, igual. Tengo fe que allá en esa cabina hay un piloto y que no pusieron el avión solo a que me lleve al destino. Ustedes hoy tuvieron fe para sentarse en esa silla, de que esa silla los iba a sostener.
Si ustedes hubieran visto una silla con 3 patas, les aseguro que no se sientan. Porque lo que nuestros sentidos ven, eso nos motiva a accionar. Pero nosotros necesitamos fe para hacer lo que Jesús hizo. Acompáñenme al libro de Romanos, al capítulo 12, verso 3. Romanos 12, verso 3. Cuando lo tengan todos, me dejan saber y lo leemos. ¿Lo tenemos? Ok. Romanos 12, verso 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Quiero hacerle una pregunta y quiero que sean honestos. ¿Cuántas medidas de fe Dios repartió? ¿Ah? Una. Y si Dios repartió una medida de fe, ¿por qué cuando yo les pregunté a ustedes de qué tamaño es su fe, no coincidieron en el tamaño? Unos dijeron como ese tamaño, como este tamaño, o más pequeña, o más grandecita, o mediana, o pequeña, o chiquitica. Si es una sola medida. Si estamos conscientes de que eso es una verdad, de que Dios repartió una medida de fe a todos, entonces, ¿cuánta fe tú tienes? La misma que yo tengo. ¿Cuánta fe tú tienes? La misma que ella tiene. ¿Cuánta fe tú tienes? La misma que él tiene. Porque repartió la medida de fe. Yo sé que quizás puedan haber cuestionamientos, pero ¿por qué la Biblia dice nunca he visto tanta fe? ¿Verdad? Fe verdadera. O fe verdadera, pero la fe verdadera no tiene que ver con la medida. La fe verdadera quiere decir que es una sola fe, la fe verdadera, porque hay una fe humana, ¿verdad? Es de acuerdo al uso que se le dé. Pero todos tenemos, dado por Dios, la misma fe, ¿verdad? Sería algo cruel pensar de que Dios a ti te dio una jarra y que a mí me dio una cuchara. ¿Por qué sería algo cruel? No es justo. No es justo. ¿Por qué a ella le dio una olleta de esas, una jarra, y a mí me dio una cuchara de tinto? No es justo. No es la misma medida. Entonces no tenemos la misma medida. Sería injusto que ella tenga una dolencia, ella ore y se sane, porque tiene una medida más grande y como yo tengo una medida más pequeña, a mí no me alcanzó para mi sanidad y me muero. Piensa en un paralítico. ¿Cuál será la medida de fe de un paralítico creyente? ¿Como esa cucharita de tinto o como esa jarra de limonada? Ese paralítico necesita un milagro de sanidad. Pero si no tiene una medida que le permita llegar a ese milagro de sanidad, puede que se le sane parte del cuerpo, pero va a quedar cojo. Porque no tuvo una medida muy grande para que obtuviese completa su sanidad. Piensa en el hecho de un ciego. Necesita un milagro, recuperar la visión. ¿Qué medida de fe tendrá el ciego? ¿Grande, mediana o pequeña? Como no tuvo una fe grande, quedó tuerto. Dios solamente le pudo sanar un ojo porque la medida no le alcanzó para los dos, porque no tenía una medida suficiente. Los discípulos le preguntaron a Jesús: aumentanos la fe. Pero no estaba hablando de milagros, estaba hablando de relaciones interpersonales. Les estaba diciendo: hay algo en ustedes que para que puedan desarrollar mi voluntad y hacer las cosas que yo hago, necesitan fe. Y la fe es ¿qué? Un
¿Qué es la fe? Un fruto. Oh, del Espíritu, sí. La fe es un fruto. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Los árboles tienen que estar buscando. Regálenme fe para ayudar fruto. No, un árbol de mango naturalmente que da mangos. Porque es algo que está dentro. Es un fruto. Entonces aquí dice el apóstol Pablo, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Les decía hace un momento que la Biblia habla que Jesús una vez se encontró con un centurión y dijo, nunca he visto en Israel tan. Vayamos allá a Mateo capítulo 8. Verso 10. El capítulo 8 habla de que Jesús sana al siervo de un centurión, ¿verdad? Ya todos conocen la historia. Y el verso 10 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Si ve, hermano Julio, de que sí hay diferentes medidas de fe. ¿Por qué Jesús está hablando? No he visto tanta fe. Quiere decir de que entonces yo tengo mucha fe. Cuando Jesús dijo esas palabras, ¿estaba bajo qué pacto? Jesús estaba bajo la ley. El Espíritu Santo no habitaba dentro de las personas. No había sido dado el regalo del Espíritu Santo a los creyentes. Correcto. Entonces, ¿qué nos da a entender la Escritura? Que la medida de fe es una. La gente en el antiguo pacto no tenía la fe como un fruto. Era simplemente un esfuerzo personal de creer a las promesas de Dios. Por eso dijo, nunca he visto en Israel tanta fe. En Israel, que son los que conocen la palabra. Pero Jesús, ¿qué dijo en la cruz? Consumado es. Dando a entender de que con su muerte marcaba una nueva etapa en la historia. Dice, no se vayan porque vendrá sobre ustedes, ¿qué? El Consolador, el Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu. La fe es un fruto del Espíritu. Entonces, si es un fruto del Espíritu, y dice que Él nos da el Espíritu por medida. Todos tenemos la misma medida de fe. Cuando tú no tienes una respuesta a una petición, no es porque te falte fe, es porque tienes falta del conocimiento de cómo usar tu fe. Porque sería un Dios injusto que a uno les diera más fe y a otros menos, y la demanda para todos fuera la misma. ¿Cuál fue la demanda que dijo? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, enseñándoles a toda criatura las cosas que os he mandado, pero también les dijo ir y orad por los enfermos. Pero ¿cómo? Si de los 12 nomás 6 tienen mucha y los otros 6 tienen mediana y poquita. No pueden cumplir el plan de Dios. No pueden cumplir el ministerio de Jesús. Porque la medida de fe es una sola. Y allí es que algunos dicen, yo no tengo tanta fe para que ese milagro acontezca. Todos tienen aquí fe, ¿verdad? Sí. Ok, ya estamos de acuerdo con eso, que todos tienen fe. ¿Cuántos creen que si nosotros traemos un muerto de la morgue y lo ponemos aquí, o si de pronto alguien de nosotros se muere, nos ponemos de acuerdo y oramos como dice la Escritura, y ese muerto resucita? Ya todos estamos de acuerdo que tenemos fe. Ahora la pregunta es, si nos ponemos de acuerdo y oramos, que esa persona puede resucitar. ¿Sí? ¿Cuántos creen de que si ese muerto está aquí y no nos ponemos de acuerdo, sino que solo yo oro, ese muerto resucita? ¿Sí? ¿Cuántos creen que si no nos ponemos de acuerdo y yo no oro,
alguno de ustedes puede venir y orar y ese muerto resucita. También. Entonces no se trata de la cantidad de fe que tengamos. Dijo, si tuvieres fe como un granito de mostaza, no comenzarías a orar, comenzarías a ordenar. Pero nosotros cuando tenemos una situación como esa, ¿qué hacemos? Padre, resucita a este muerto. Padre, sáname esta dolencia. Padre, provéeme esto. ¿Cuál es el árbol? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Cuál es el sicomoro que a ti te está impidiendo ver el poder de la gloria de Dios? Yo soy el jefe de policía de este condado. Y se abrieron aplicaciones para que gente venga y aplique como policía. Yo acepto las aplicaciones y a cada uno le doy una placa y a cada uno le doy una pistola. Y les doy instrucciones de cómo tienen que ejercer la autoridad. Y ellos salen. Y cuando se paran ahí en el semáforo de allí, ven que alguien se pasa un semáforo en rojo. Y él me llama y me dice, acaba de pasarse alguien en rojo, ¿lo puedo parar? ¿Ustedes creen que es correcto que ese nuevo agente de policía haga eso? ¿O qué tendría que hacer? Perseguir. Okay. El otro me llama de la esquina, acaban de atracar a una señora, ¿puedo ir y detener a ese atracador? ¿Usted cree que eso es correcto? En el mundo natural aceptamos muchas verdades con facilidad como esas. Pero en el mundo espiritual, si yo les hago las mismas preguntas, no, es que a Dios hay que consultarle, porque es que usted ya eso es soberbia, hermano. Lo que usted está haciendo es creerse Dios. Pero aquí la Biblia me está enseñando a mí que si yo tuviera fe como un granito de mostaza, yo diría, no pediría, yo diría, me está diciendo, ya tú tienes algo que yo te di. Es tonto que yo vaya y le pida a Dios que lo haga. Cuando Jesús calmó la tormenta, como la hermana ahorita planteaba el texto, ¿qué fue lo que hizo? Padre, calma la tormenta porque tengo sueño. No, él se levantó y ¿qué? Dijo la palabra. ¿Y qué les dijo a ellos? Hombres de poca fe, dándoles a entender de que ellos tenían la misma autoridad para hacer lo mismo. ¿Por qué me despiertan? Pero nosotros preferimos ese medio, esa metodología, ese procedimiento, porque nos parece, entre comillas, más espiritual, más religioso, más sometido. Podríamos vernos como soberbios si yo le digo al dolor, abandona este cuerpo, o al muerto, resucita en el nombre de Jesús. Pareciera soberbio que no le pida a Dios que lo haga. Pero no es así, no es lo que enseña la Escritura. Acompáñenme a la segunda de Pedro, al capítulo 1, verso 2. ¿Qué milagro recuerdan ustedes que Pedro hizo? Sanaba a los enfermos, al paralítico. Ajá, ¿qué más? Otro milagro de Pedro. La ropa. ¿Era Pedro? Ay, la ropa. Era la sombra de Pedro. La sombra. La ropa de Pablo era la que sanaba, y la sombra de Pedro sanaba. ¿Qué más? Pedro resucitó muertos. A Dorcas. No. Sí, hermano, no le dé pena. Que si nos equivocamos estamos en el lugar correcto para que Dios nos corrija. Pedro entendió esas verdades. Por eso él escribe de esta manera. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ¿una qué? Fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro entendió, todos tenemos la misma capacidad para hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer. Por eso él dijo, por medio de Dios el Salvador Jesucristo tenemos una fe igualmente preciosa. Tenemos la misma medida.
Tú tienes la misma medida de fe que le fue dada a Pedro. A Pedro no le dieron más y a ti te dieron menos. Jesús no tenía más y tú tienes menos. Tú tienes la misma medida de fe que Jesús requirió que a cada uno de nosotros se nos entregara. Cuando no tenemos algo conforme a la voluntad de Dios y como la Escritura enseña, no es porque nos falte fe, es porque nos hace falta entendimiento de cómo usar nuestra fe. Acompáñenme al libro de Hechos y miremos de que Pedro sí resucitó a Dorcas, que era una discípula. Hechos 9. Del 36 al 42. ¿Lo tenemos? Dice, había entonces en Job una ¿qué? Discípula. A veces dicen, no, Jesús solamente tuvo discípulos. Había también una discípula, y esta era la discípula de Pedro, llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Job, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Esos discípulos tenían la misma fe, pero ellos pensaron como pensamos muchos de nosotros. Si el pastor no ora, si el ministro no ora, si el líder no ora, no pasa nada. Y eso es mentiras. A los pastores nos encanta que nos digan, usted tiene la mano ungida. Eso es mentira, eso no es lo que la Biblia enseña. Todos tenemos la misma medida de fe. Por eso es de que si yo no oro por usted no pasa nada. Falso, no es lo que enseña la Escritura. Usted tiene dada por Dios a través del Espíritu Santo el mismo don, el mismo fruto, la misma autoridad. Que nos coloquemos de acuerdo es diferente. Pero no es que yo tenga más fe que la que usted puede tener. Verso 39. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, la llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando, y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. ¿Qué fue lo que ella dijo? Padre, levanta a esta mujer, si no yo voy a quedar en vergüenza con todas esas poco de viudas que están allá en la sala. Haz el milagro, resucítala por favor, en el nombre de Jesús, resucítala. ¿Qué dijo Pedro? Levántate. Y él abrió los ojos. Pedro entendió eso, que a él le había sido dada una medida de fe con la que podía hacer las mismas señales, milagros y prodigios que vio hacer a su maestro. Nunca le preguntaron, ¿cuánta fe necesitamos para que una mata se seque? Cuando maldijeron la guerra, ¿qué le dijo? Lo mismo. Si ustedes dijeron, se va a pasar. No es porque yo vine de arriba y ustedes son de abajo. No, Jesús todo lo que hizo, lo hizo desde el punto de vista que estaba 100% humano. Dice que se despojó de sí mismo, haciéndose hombre, y en la condición de hombre hizo todo lo que él hizo. Entonces, la medida es una sola para todos. Cuando no tenemos algo es porque nos hace falta conocimiento de cómo usar la fe que nos ha sido dada. Romanos capítulo 3, verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Qué era? Excluida. ¿Por cuál ley?
¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Qué es la ley? ¿Qué es la fe, perdón? Un fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu, pero según este texto, ¿qué es también? Como ley también, una ley. Es una ley. ¿Qué pasa cuando usted y yo decidimos violar una ley? ¿Recibimos qué? ¿Aplausos o sentencias? Existen leyes naturales y existen leyes espirituales. La Biblia dice de que Dios prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, ¿verdad? Okay. ¿Qué pasa si yo decido violar la ley de la gravedad y me voy para el Empire State Building? Dios dijo que iba a estar conmigo. Subo al último piso y me tiro. Tengo una verdad presente, ¿no? Dios está conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Pero decido tirarme al vacío por fe y Dios no hace nada. Dios prometió que estaría conmigo. ¿Qué pasó? Dios estableció límites para Él mismo y por eso estableció leyes. Si yo violo una ley, ¿sería Dios malo? ¿Porque no impide que yo me mate? No. Dios no puede infringir la ley que creó. Pero Él dijo que estaría conmigo todos los días. Sí, va a estar contigo en la eternidad. ¿Ya? Pero que te va a matar, te vas a matar. ¿Por qué? Porque violamos una ley. Dios nos dio libre albedrío. ¿Por qué Dios, si el diablo hace tanto daño, por qué no lo ha matado? Si Él hace tanto daño y Dios es todopoderoso, ¿por qué Dios no mata al diablo de una sola? Por su palabra, porque Él tiene tiempo para todo. Pregunta: si yo tengo una enfermedad, tengo una dolencia, según lo que yo entiendo de las Escrituras, y yo comienzo: Señor, aumenta mi fe para que este cáncer se vaya. ¿Es la manera correcta en la que la Escritura me dice que yo debo de orar? O si yo tengo fe como un granito de mostaza, le ordeno a ese árbol, sí como. ¿Cuál es la manera? La manera es esa. Dios es malo porque no responde a la primera oración. Sencillamente te dio libre albedrío. Si usas la medida de la manera en la que Dios estableció, vas a obtener el beneficio. Por eso mucha gente se muere antes de tiempo. Por eso mucha gente no prospera y se queda pobre. ¿Por qué? Porque para ellos fue más fácil decir algo que es muy común: Dios es que soberano. Para nosotros los pastores sería lo más fácil: pastor, ore por este enfermo. Yo voy a orar por este enfermo, pero si no se sana y se muere, Dios es soberano. ¿Sí o no? Dios es soberano. Yo no me hago responsable por lo que pase. Dios es soberano. Dios es el dueño de la vida y de la muerte. Dios es el dueño de la vida y de la muerte. Pero al violar principios, si yo me tiro, era el día que me tocaba. Dios no lo impidió. ¿Por qué Dios, si tiene todo el poder, por qué no hizo que yo volara? ¿Por qué no hizo que yo flotara? Si Dios tiene todo el poder. Porque le dio una mala aplicación al fruto y al don de la fe. Porque Dios estableció límites para Él mismo, para no violar lo que Él ha prometido. Si Dios ya te dio poder y autoridad, ¿sobre qué? Dice la Escritura de que Él nos ha dado poder y autoridad, que pisaremos serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo. ¿Y cuántas cosas te harán daño?
Nada te hará daño. Nuestros sentidos alimentan nuestra fe natural. Pero cuando nosotros venimos a la iglesia, todo aquí en la iglesia es sobre una fe sobrenatural. De hecho, el día que te convertiste, aceptaste a un Dios que no ves. Vienes a la iglesia, cantas coritos, danzas y adoras a un Dios que no ves. Vienes y crees en dos lugares que existen, que no has visitado ninguno: cielo e infierno. Vienes y crees que hay perdón de pecados. Pero para ese tipo de cosas necesitamos una medida de fe que no es la natural. Necesitamos una medida de fe sobrenatural. Aquí en la iglesia todo es sobrenatural, todo lo que hablamos es sobrenatural. De hecho, la Biblia nos llama extraterrestres. Nos dice que no somos de este mundo. Usted es un extraterrestre, por eso no se asuste cuando se vea al espejo. Usted es un extraterrestre, hermano. Yo soy un extraterrestre. Así nos dice la Escritura que somos. Entonces, Dios no nos está castigando cuando violamos sus leyes. Sencillamente no tenemos el beneficio. Es porque Dios estableció una ley y no lo estás usando de la manera correcta. Si en el mundo natural el policía al que yo le delegué la autoridad me está llamando a cada rato a mí para saber si en mi nombre o en la autoridad que yo le di puede ejercer autoridad, no sirve. Pero es creyente, pero es policía, pero no sirve. Entonces no te conformes únicamente con ser creyente. Además de ser creyente, necesitas un entendimiento de lo que se te ha sido dado para que lo podamos usar. Si no lo usamos, ¿qué necesita un carro para andar? Pero ¿qué pasa si al carro yo le echo diésel? ¿Me anda? Se revienta. No me anda. Con una sola gotica que yo le eche de diésel a mi carro que es de gasolina, no me funciona. Usted podrá decir: hermano, ¿y por qué yo tengo carro hace 30 años y no me funciona? ¿Por qué no le he echado el combustible que le toca echar? ¿Sí? Tiene carro y yo tengo carro. Mi carro me funciona porque le echo gasolina. Usted tiene carro, no le funciona porque no le echa gasolina sino diésel. Es lo mismo la fe y la incredulidad. La incredulidad produce de que todas las promesas de Dios se pierdan. Yo me puedo subir en el carro y digo: tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe, pero no le echo la gasolina. Este carro me va a llevar a Miami, me va a llevar a Miami, me va a llevar a Miami porque tengo fe en el nombre de Jesús. Me voy en este carro para Miami, pero no le echo gasolina. ¿Me lleva? No me lleva. ¿Cuántas oraciones hemos hecho así? Tengo fe, tengo fe, tengo fe, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Pero son solo palabrería. Realmente no estás confiando y creyendo en la autoridad que se te fue dada. Entonces no se trata solamente, sino de la aplicación que yo le doy al don, al fruto, al regalo que me ha sido dado, que es la medida de fe. ¿Cuántas veces nos hemos dicho: Señor, aumentanos la fe? Tenemos que comenzar a hablarle a nuestros obstáculos. Si no le hablamos, no va a pasar nada. Jesús nos dio ejemplo en cada una de esas cosas. Entonces, Dios a través de Jesucristo ha puesto leyes de restricción que le impiden a Él mismo violar lo que ya Él te ha dado y espera que tú hagas. Si tú y yo no actuamos como Él dice, no vamos a obtener los beneficios y podremos pasarnos la vida entera en la iglesia y no vamos a ver beneficios. ¿Por qué unos avanzan y otros no avanzan? Dios es injusto. No, es que a Él le dio más fe. No ve que es el líder de alabanza. No, Él tiene más fe que yo. No, es que Él es el pastor. Él tiene más fe que yo. No. Pero yo le pedí al pastor que orara y no pasó nada. Estás utilizando la fe que no te dieron a ti. Te dijeron: utiliza la medida de tu fe, no la fe del pastor ni la fe del otro. Porque si tuvieras fe como un granito de mostaza, es lo más fácil. Yo ir a pedir que otros hagan por mí. Ore por mí.
que yo me sane, que yo no me pierda, que mi hijo tal cosa, que me paguen esta platica, ore por mí, ore por mí, ore por mí, ore por mí, y todo, ore por mí, hasta pereza les da orar. Cuando la Biblia dice que ordenemos la oración que hacemos, no es para pedirle a Dios que conozca mis necesidades. La Biblia dice que antes de que yo le pida, Él ya sabe de qué cosas tengo necesidad. Entonces, yo no oro para que Él conozca lo que a mí me está pasando. Yo oro para tener comunión con Él, para adorarlo a Él y para hacer uso de lo que Él me ha dicho que yo soy, que puedo hacer. Para eso oramos. Porque Él ya conoce mis necesidades de antemano. O el dolor que tú tienes o la necesidad que tú tienes, ¿tú crees que Dios no la sabe? Dios ya la sabe. Y entonces, ¿por qué no va a echar algo por mí? Si es mi papá. Porque ya edad tienes y está esperando que tú comiences a ser un hijo responsable o una hija responsable. A los hijos cuando nacen se les da de pecho, pero llega una edad en que aprenden a comer. Ya no se les da la comida, ya se les pone la comida y ellos la cogen de la mesa y se la comen. ¿Verdad? Lo mismo pasa con Dios. Acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo 17. Entonces a veces pretendemos de que Dios cambie las leyes, lo mismo que Él creó para beneficiarme o para salvarme. Dios no va a cambiar la ley de la gravedad porque a mí me plació tirarme del último piso. Él dijo, es mi hijo. Ahora cambio la ley de la gravedad. Ya no, todo objeto va para abajo, va para arriba. Sí, para arriba va a ir, claro. Mateo 17, del verso 14 al 20. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos y discípulas, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús con agrado y sonriendo dijo, generación de creyentes, les alabo por tener la medida de fe y ponerla en uso. No, les dijo, generación incrédula y perversa. No se está quejando del papá, del muchacho. Se está quejando de aquellos que caminaron con él, estudiaron con él en la universidad del ministerio de Jesús. Generación incrédula y perversa. Imagínense, los 12 son llamados por Jesús perversos. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. ¿Cuántas oraciones le hacemos a Jesús? Y Jesús dice, ¿hasta cuándo te tengo que soportar, Julio? Anda y decir la palabra, no me estén llamando a mí que estoy ocupado, que tengo sueño. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, avergonzados, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, ¿sí ve, Julio, que hay diferentes medidas de fe? ¿Sí ve que hay diferentes medidas de fe? No hay diferentes medidas. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, que es la más pequeña de las hortalizas. Jesús no encontró nada más pequeño para comparar la fe mínima. La fe mínima es la del grano de mostaza. Esa es la que tenemos tú y yo. La mínima, porque decimos, yo tengo poquita fe. Esa es la que necesitamos. Es la suficiente para hacer todo lo que Jesús dice. Por vuestra poca fe.
Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí, allá, y se pasará. Dijeres, no orares, si dijeres, si no orares, si dijeres, si ordenares, ¿ok? Y se pasará, y nada os será imposible. ¿Cuál era el problema? Incredulidad. Pero este género no sale. Mucha gente dice, era el género del demonio. O sea que cuando usted ora por un endemoniado, usted tiene que saber qué género de demonio es. Este género, ¿el género de qué? De incredulidad. ¿Cómo es que a usted y a mí se nos quita la incredulidad? Con oración y ayuno. Si no oras y no pasas tiempo con el Señor, nunca vas a saber todo lo que Él ha dispuesto a tu favor en la cruz del Calvario. ¿Cómo yo sé las herramientas y las armas de mi milicia si yo no oro y no paso tiempo con Dios a solas? ¿Cómo sé que tengo un regalo que es el don de la fe, que es el fruto del Espíritu, si no oro, si no tengo tiempo con Dios a solas? ¿Cómo sé que Él ha prometido que está conmigo todos los días de mi vida? ¿Cómo sé que aunque esté en un valle de sombra de muerte, Él promete sustentarme y darme fuerzas? ¿Cómo sé que aunque pase por el fuego no me voy a quemar? ¿Cómo sé que aunque pase por las aguas no me voy a ahogar? ¿Cómo sé? Tengo que pasar tiempo con Él. Eso no lo logro con una prédica de domingo o con una prédica que escuché a la semana del predicador favorito. No, eso lo tengo en comunión con Dios. Por eso dice, este género, el género de la incredulidad, porque el problema no era el papá del lunático, el problema eran los discípulos que teniendo conocimiento, que teniendo autoridad, que teniendo la medida de fe, no la aplicaban. No sale sino con oración y ayuno. Por eso es bueno ayunar, mis hermanos. Mañana hay ayuno para todo aquel que se quiera pegar al bus. Mañana hay ayuno. Eso no es para complacerme a mí, no es para llenar un espacio de la actividad de la iglesia. Eso es para que usted y yo seamos fortalecidos y la autoridad que se nos ha sido delegada la podamos ejercer con propiedad. A todo aquel que nos ve, mañana hay ayuno, prepárese, coma bien hoy para que mañana ayune. Mañana hay ayuno. Acompáñame a Lucas capítulo 9, verso 1. Capítulo 9, verso 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, ¿les dio qué? Poder y autoridad. ¿Sobre qué? Los demonios. Y para sanar enfermedades. O sea que el género no es un demonio, porque entonces ese poder era limitado. No era una generación ni un género de demonios. Es un género que los discípulos no conocían, que se tenían que enfrentar con esas huestes de maldad. No. Ya habían recibido poder y autoridad sobre todos los demonios. Y para sanar enfermedades, no hay demonio que no se nos someta. Si estamos confiados en la autoridad que se nos ha delegado, si edificamos nuestra casa sobre la roca, sobre el fundamento firme que es su palabra es vida, su palabra son las armas de nuestra milicia con la que podemos derribar todo dardo del enemigo. Su palabra, la fe, el espíritu, la alabanza son armas de nuestra milicia. Lucas 10, verso 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Tenemos que pasar tiempo con el Señor para saber quiénes somos, para entender nuestra identidad en Cristo, para reconocer que somos nuevas criaturas. Todo lo que en una iglesia se habla es sobrenatural.
El mundo natural no necesitamos ir a la iglesia para experimentar. A la iglesia vamos porque necesitamos lo sobrenatural. ¿O acaso tú no crees de que Dios ha tenido momentos en que te ha querido apretar el cuello a ti y a mí para que obedezcamos su palabra? Pero no lo hace porque Él no viola sus leyes. ¿Tú crees que Dios no estaría complacido con que todos sus hijos estén en las iglesias alabándolo y adorándolo? Él tiene el poder para hacerlo. Nos pone un calambre y nos levanta de la cama y pone el querer como el hacer y nos saca de la cama con frío, en invierno, con calor, y todos vamos a la iglesia porque Dios nos obligó. Él lo podía hacer, pero lo hace no, porque Él mismo se estableció límites. ¿Para qué? Para que nosotros podamos escoger. Entonces no culpes a Dios quizás por lo que estás pasando y no te conformes con el concepto de que Dios es soberano. Hermano, pastor, ore por mí. Yo voy a orar por usted. Pero si no pasa nada, Dios es soberano, hermanito. Dios es soberano. Y yo me lavo las manos. ¿Qué motivación te voy a dar para que tú creas en un Dios que va a obrar a tu favor? Y si no pasa nada, Dios es soberano. Mucha gente se muere antes de tiempo. Mucha gente no prospera porque no hicieron uso de lo que Dios había puesto a su disposición. Yo pues supliré todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, tenemos que comenzar a hablarle. Hace unos días hablaba con una hermana y ella hacía un comentario y ella decía de una situación que vivía, pero no todos vamos a recibir lo mismo. Estoy de acuerdo, no todos vamos a recibir lo mismo. Pero ese cuento de que hoy siento que tengo menos fe que ayer, ¿usted se siente menos salva hoy que ayer? ¿Usted se siente más salva hoy que ayer? ¿No? ¿Usted es salvo por fe? ¿No? ¿Usted tiene fe? Por fe. Entonces, no es que no siento tanta fe como ayer. Es que el domingo yo sí sentía una fe que enfrentaría a cualquier gigante, pero ya el lunes ya no tengo tanta fe. La medida no se me ha sido quitada. Usted la tiene, sencillamente usted no decide usarla el lunes. La usó el domingo quizás porque estaba motivado y ya el lunes porque está desmotivado no la usa. Error suyo, no de Dios, porque la medida le ha sido dada. Acompáñenme al libro de Filemón, capítulo 1, verso 6. Antes de Apocalipsis. Dice Filemón, capítulo 1, verso 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Dios quiere que tu fe sea una fe activa, una fe participativa, pero necesitamos tener comunión con Él. Amén. No dejemos todo a que si yo no le pido a Dios no va a pasar nada. Hay cosas que Dios va a hacer porque Él prometió que las haría, pero hay otras que tú y yo tenemos que hacer porque ya para eso nos compró, nos lavó, nos redimió y quiere usarnos como su iglesia, santa, pura y sin mancha. Tú y yo somos la esperanza del mundo, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. No pretenda de que Dios va a hacer lo que tú tienes que hacer. Tú y yo tenemos que hacer cosas dentro del reino de los cielos. Pedimos de que venga el reino de los cielos, pero tú y yo somos los que las vamos a hacer que se lleven a cabo. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo juntos.